La historia de la margarina está profundamente vinculada con la figura de Napoleón III y los desafíos que enfrentó a Francia en el siglo XIX. Entre los años 1852 y 1870, bajo el Segundo Imperio francés, el país vivió una serie de transformaciones sociales, económicas y militares que afectaron la alimentación de su población. En este contexto, la creación de la margarina respondió a una necesidad urgente: proveer a las clases trabajadoras y al ejército con un sustituto barato y duradero para la mantequilla. Este producto innovador desencadenó controversias, altercados legales y dudas sobre su calidad, al tiempo que marcaba el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de la alimentación. Napoleón III, sobrino de Napoleón Bonaparte, asumió el poder en 1852 y gobernó hasta 1870, tiempo durante el cual Francia enfrentó numerosos desafíos. Su imperio estuvo marcado por un fuerte impulso modernizador, pero también por tensiones sociales. La población francesa crecía rápidamente, la urbanización avanzaba a pasos agigantados y el aumento de los precios de los alimentos se convirtió en un problema urgente. La mantequilla, en particular, era un bien caro, difícil de conservar y costoso de producir en grandes cantidades, especialmente en tiempos de guerra o crisis agrícola. En este panorama, Napoleón III intentaba consolidar su poder y su visión de una Francia fuerte y moderna. Para ello, una de sus principales preocupaciones fue mejorar las condiciones de vida de su ejército y de la clase trabajadora. A medida que las tensiones bélicas aumentaban, especialmente con la inminente guerra franco-prusiana, la necesidad de abastecer al ejército con alimentos baratos y duraderos se volvió apremiante. Así, el problema de la escasez y el alto precio de la mantequilla fue visto como un obstáculo estratégico. En 1869, Napoleón III, consciente de las dificultades para alimentar a la población y a sus tropas, lanzó un concurso público ofreciendo una recompensa a quien pudiera desarrollar un sustituto económico de la mantequilla. El objetivo era crear un producto que pudiera ser consumido tanto por el ejército como por las clases populares y que tuviera propiedades similares a la mantequilla en términos de sabor, textura y valor nutricional. La competencia fue intensa, ya que resolver el problema de la mantequilla no solo significaba ganar una recompensa, sino también obtener un reconocimiento significativo por parte del gobierno. Fue en ese contexto cuando el químico francés Hippolyte Megamuriez logró desarrollar un producto innovador llamado oleomargarina. Hippolyte, un químico con experiencia en la alimentación y la medicina, ya era conocido en su tiempo por su trabajo en técnicas de conservación de alimentos. Su invención de la oleomargarina fue un hito, ya que combinó la ciencia con la necesidad económica del momento. La receta original de Megamuriez consistía en una mezcla de grasas de vacuno, leche desnatada y agua. La grasa se obtenía del sebo, un subproducto de ganado que era mucho más barato y abundante que la mantequilla. El nombre margarina proviene del griego margarón, que significa perla, debido al aspecto perlado que tiene la grasa cuando se solidifica. Megamuriez presentó su producto a Napoleón III y al ejército francés, quienes vieron en la margarina una solución prometedora para la alimentación militar y popular. No solo era más barata que la mantequilla, sino que también podía conservarse durante más tiempo sin necesidad de ser refrigerada, lo que la convertía en un producto ideal para los soldados en campaña. Uno de los primeros grandes beneficios de la margarina fue su capacidad para ser producida en masa a un coste mucho menor que la mantequilla. Eso permitió que fuese accesible a las clases trabajadoras, que no podían permitirse el lujo de consumir mantequilla regularmente. Para el ejército, la margarina representaba una fuente confiable de grasa y calorías, lo que la hacía especialmente útil en las largas campañas militares, donde la conservación de los alimentos era un desafío constante. Otro beneficio inicial de la margarina era su versatilidad. Al poder fabricarse con diversos tipos de grasas, la receta podía adaptarse según la disponibilidad de recursos. Esto permitió que la margarina fuera producida no solo en Francia, sino también en otros países europeos que se enfrentaban a problemas similares de abastecimiento. A pesar de sus beneficios, la margarina no fue recibida con los brazos abiertos por todos. La industria de la mantequilla, que había dominado el mercado de las grasas durante siglos, vio a la margarina como una amenaza. El conflicto entre los productores de mantequilla y los fabricantes de margarina pronto se convirtió en un verdadero culebrón en la historia de la alimentación. Los productores de mantequilla argumentaban que la margarina era un producto de baja calidad, que engañaba a los consumidores, quienes podían confundirla con mantequilla auténtica.
En respuesta, los fabricantes de margarina insistían en que su producto no solo era más barato, sino también una solución necesaria para las clases más pobres y el ejército. Este enfrentamiento no solo se dio en Francia, sino también en otros países donde la margarina comenzó a ganar popularidad. En muchos casos, los gobiernos se vieron obligados a intervenir. En varios países se introdujeron regulaciones que exigían que la margarina se distinguiese claramente de la mantequilla. Por ejemplo, en algunos lugares se obligó a los productores de margarina a añadir colorante para que el producto tuviera un tono distinto al amarillo de la mantequilla, lo que generó aún más polémica. A medida que la margarina ganaba terreno, también surgieron dudas sobre su calidad y su impacto en la salud. Al estar hecha principalmente de grasas animales, muchos consumidores se preguntaban si era un producto seguro y saludable. Además, existía la percepción de que la margarina era un producto para pobres, lo que dificultaba su aceptación entre las clases altas, que seguían prefiriendo la mantequilla por su sabor y prestigio social. En este sentido, la opinión popular sobre la margarina estuvo dividida durante mucho tiempo. Si bien los consumidores más humildes la acogieron como una alternativa económica, la élite gastronómica la rechazaba. Incluso en el ejército, donde se utilizaba ampliamente, hubo resistencia inicial por parte de los soldados, que preferían la mantequilla cuando estaba disponible. La receta de la margarina creada por Meg Murier en 1869 era bastante simple, aunque innovadora para su tiempo. Los ingredientes principales eran sebo de vaca, grasa animal extraída del ganado que se fundía y refinaba para eliminar impurezas. También leche desnatada, para darle un sabor más suave y una textura más cremosa similar a la mantequilla. Y por último, agua, ingrediente que se utilizaba para lograr una emulsión estable de la margarina. El proceso de fabricación consistía en calentar el sebo y luego emulsionarlo con leche y el agua. Esta mezcla se dejaba enfriar y al solidificarse se obtenía una masa cremosa que se podía untar. Aunque rudimentaria en comparación con las margarinas modernas, la receta de Meg Murier fue revolucionaria por su tiempo y permitió que el producto se fabricara a gran escala. Tras su invención en Francia, la margarina comenzó a expandirse rápidamente por Europa. En 1871, solo 2 años después de su creación, Meg Murier vendió la patente de su producto a empresarios holandeses, quienes vieron en la margarina una oportunidad de negocio internacional. Los Países Bajos, en particular, se convirtieron en un centro de producción de margarina, y empresas como Gurdens, que más tarde formaría parte de Unilever, empezaron a producir y comercializar margarina a gran escala. A lo largo de la década de 1870, la margarina llegó a otros países europeos y a Estados Unidos, donde también fue recibida con escepticismo y resistencia inicial por parte de los productores de mantequilla. Sin embargo, la industrialización de la producción alimentaria y las mejoras en las técnicas de fabricación permitieron que la margarina se convirtiera en un alimento básico en muchas partes del mundo. Con la expansión de la margarina surgieron numerosos altercados legales. En muchos países los gobiernos intentaron regular la producción y la venta de margarina para evitar que los consumidores la confundieran con mantequilla. En Francia, por ejemplo, se aprobaron leyes que exigían que la margarina se vendiera bajo nombres diferentes y que no pudieran comercializarse como un producto lácteo. En Estados Unidos, algunos estados impusieron impuestos adicionales sobre la margarina y, en ciertos casos, se obligó a teñir. Esta es una breve historia sobre el inicio de la margarina. Historias por doquier, con Adrián Barreiro.